Buenas noches, amigos, hermanos, que Dios les bendiga. En este momento quiero compartir y hacer lectura del Evangelio de Mateo en el capítulo 14, de versículo 22 en adelante. Cuenta una historia acerca de Jesús con sus discípulos, luego de que habían experimentado algo maravilloso. Una gran multitud de personas que estaban escuchando el mensaje de Jesús estaban allí, se había hecho muy tarde y Jesús milagrosamente hizo posible que todos tuvieran alimento. Eran 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Luego de ese tremendo milagro hecho por el Señor es que se relata lo siguiente desde el versículo 22 en adelante. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. En este maravilloso pasaje encontramos unas verdades que podemos aplicar en este tiempo para nuestras vidas. El Señor Jesús encomendó a los discípulos que pasaran a la otra ciudad yendo en la barca. Sin embargo, Él toma la decisión de quedarse, subir a un monte, estar orando, estar en comunión con el Padre, y los discípulos se embarcaron. Ahora resulta que cuando ya estaban en medio de la mar, se desató una gran tormenta, como dice el Evangelio de Juan, en referencia a este mismo hecho. Las olas eran altísimas y el viento les era contrario, y ellos remaban de tal manera que ya estaban cansados y fatigados. Y Jesús estaba allí en el monte orando. Y nos viene una pregunta, ¿no? ¿Por qué Jesús se quedó, no fue con ellos? ¿Será que Jesús no sabía acerca de la tormenta? Bueno, yo quiero hablarles hoy del propósito de las tormentas. ¿Por qué atravesamos dificultades? ¿Por qué atravesamos problemas que para nosotros representan una gran tormenta y que a veces estamos tan fatigados y ya no tenemos más fuerzas para seguir adelante? Tal vez esa sea la situación tuya en este día o en esta noche, en este tiempo, donde hay un montón de circunstancias que están delante y que parecieran ser una gran tormenta y ya las fuerzas no dan más para seguir. Ahora hay un propósito para aquellos que somos hijos de Dios con respecto a las tormentas. Jesús sí sabía que se iba a levantar una tormenta más adelante. Jesús sabía que en un momento determinado los discípulos iban a estar casi sin fuerzas porque estaban enfrentando unas tremendas olas y el viento que les era contrario. Y Él estaba allí en comunión con el Padre. Sin embargo, Jesús siempre estuvo atento. ¿Por qué? Porque vemos que ellos estaban en el medio del mar
y que Jesús estaba en el monte. Y el relato bíblico dice, y viendo Jesús que ellos remaban con gran fatiga. ¿Qué quiere decir esto? El Señor siempre está mirando. Él nos ve. Él nos ve en cada instante, en cada momento. Y sabe cuando llega ese momento donde nosotros estamos tan fatigados y tal vez no podemos más. Y más de uno de nosotros en alguna oportunidad hemos dicho, Señor, hasta aquí llegué, no puedo más. Socórreme, Señor, ayúdame. Bueno, estos discípulos estaban allí en el medio del mar, remando, y no eran los barcos que tenemos actualmente, sino que eran unas embarcaciones de madera, muy frágiles, y que era muy probable que si el viento no calmaba, si la tormenta no pasaba, podrían naufragar y perder sus vidas. Pero el Señor no se quedó allí en el monte viendo la circunstancia de ellos, sino que lo primero que Él hace es verlos. El Señor en esta noche te está diciendo, yo estoy viendo tu condición, yo estoy viendo todo lo que estás pasando, yo conozco todas las cosas. Bueno, el Señor conoce todas las cosas hasta tal punto que Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras emociones, conoce el deseo de nuestro corazón, conoce aquellas cosas que ninguna otra persona conoce. Dios lo sabe y está allí observando y mirando. Pero llegó un momento que estos discípulos dijeron, ¿y ahora qué haremos? Dice versículo 26, y los discípulos, luego viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué nos cuenta este versículo? Que Jesús no se quedó en el monte, sino que vino a ellos, pero de una manera milagrosa, tremenda, andando sobre el mar, caminando sobre las aguas, algo que físicamente es imposible. Bueno, justamente de esto se trata. El Señor tiene el control de todas las cosas, el control de toda la situación. Él sabe y Él interviene en el momento exacto en nuestra vida. Nosotros debemos estar confiados en Él. Nosotros debemos estar permanentemente sabiendo que Él está a nuestro lado. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y dice que cuando la tormenta estaba arreciando aquella barca y los discípulos ya estaban fatigados y no podían seguir más adelante, el Señor Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Pero ¿qué ocurrió? Que los discípulos no conocieron que era Jesús. Dijeron, es un fantasma, ¿qué estamos viendo? Se asustaron, tuvieron miedo. Hermanos, a veces nosotros estamos más concentrados en la tormenta, en los problemas, en las dificultades, y no estamos viendo que Jesús está al lado nuestro, que el Señor está allí para salvarnos, para socorrernos. Él está mirándonos y está al lado, y de hecho está viniendo en cada circunstancia que nosotros atravesamos. Pero nos enfocamos en el problema, nos encerramos en el problema. Y muchas veces dejamos de buscar a Dios por las circunstancias que estamos viviendo. Pero de todas maneras, el Señor viene a nuestras vidas. Y en esta oportunidad vino a los discípulos, pero ellos no le conocieron, no entendieron que era Jesús. Decidieron pensar de que era un fantasma, que era una aparición. ¿Hasta qué? Hasta que en el versículo 17 leemos que Jesús alza la voz del medio del mar, en medio de la tormenta, cuando los discípulos estaban ya fatigados, y dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esas son las palabras que el Señor te está diciendo en esta noche, en este tiempo. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Él es el que anda sobre las tormentas. Él es el que gobierna todas las cosas. Él está por encima de tu circunstancia, está por encima del problema. Lo que para nosotros es imposible, dice la Biblia, para Dios todo es posible. Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué quieren decir estas palabras? Primero, tengan ánimo, porque lo primero que perdemos, hermanos, no son las fuerzas físicas, sino nuestro ánimo. Son esas fuerzas internas que nos llevan a seguir adelante. Entonces, el Señor es lo primero que nos dice, tengan ánimo, no pierdan las esperanzas. Y luego dice, yo soy.
Esta palabra yo soy se traduce como yo soy Dios, yo soy el Todopoderoso. Y dice otro pasaje de la Biblia, el que cree en mí, aun aunque esté muerto, vivirá. Está diciendo yo todo lo puedo. Entonces en este momento Dios lo que te está diciendo es primero, tened ánimo, porque el gran Dios poderoso, maravilloso, está a tu lado y está dispuesto a socorrerte. Y por último dice en este versículo, no temáis. ¿Por qué dice eso? El miedo nos paraliza, el miedo no nos deja avanzar, el miedo nos deja estáticos y no podemos ni siquiera ver a Dios mismo que está obrando a nuestro favor. Dice la palabra de Dios también que en el verdadero amor no hay temor. Está hablando del amor de Dios, en nuestra comunión con Dios. Cuando nosotros tenemos verdadera comunión con Dios, tenemos relación con Dios, entonces no hay lugar para el temor. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es nuestro Dios todopoderoso, maravilloso, y que está allí a nuestro lado, y que viene caminando sobre la tormenta. ¿Por qué Jesús hizo eso? Para que ellos entendieran que Él estaba por sobre toda circunstancia y que Él nos ve siempre. Ahora, Él se estaba manifestando con su gloria y su poder. Él no calmó la tormenta desde el monte donde estaba orando, sino que vino a ellos caminando sobre el mar. Cuando nosotros estamos en medio de la tormenta, ese es un buen momento para ver la gloria de Dios. Nosotros tenemos que buscar a Jesús. Él está allí a nuestro lado. Es importante que creamos en Él, que creamos en su palabra. Él está allí a tu lado. Él está con nosotros todos los días hasta el fin. La tormenta puede ser tremenda. Las circunstancias pueden ser muy difíciles, tal vez imposibles. Pero el Dios de lo imposible está allí a nuestro lado. El relato sigue diciendo que uno de los discípulos, llamado Pedro, en tal circunstancia dijo, bueno, si realmente eres el Señor, manda que yo ande hacia ti, que camine sobre las aguas. En realidad, ¿qué estaba diciendo Pedro? Estaba diciendo, Señor, si realmente viniste a salvarnos, entonces hace que yo también pueda caminar sobre la tormenta, yo pueda caminar sobre las aguas. Y esto es lo que Dios quiere poner en nuestro corazón y en nuestra mente esta noche. Que nosotros aprendamos no a meternos y sumergirnos en la tormenta y solamente pensar en esa dificultad y en ese problema, sino que podamos caminar sobre ellas. Con nuestras fuerzas no, sería imposible, sino en el poder que Dios nos da, en el poder maravilloso de Jesucristo. El poder de su Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Podemos hacerlo, podemos ir por encima. La tormenta sigue estando, pero nosotros podemos caminar sobre la tormenta en fe, en el poder del Señor Jesucristo. Pedro le dijo esto, y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? En el versículo 29, el Señor le dijo, vení, ven. Claro, Pedro tenía que bajar de la barca y tenía que apoyar sus pies sobre el agua, un agua que estaba muy agitada con olas muy grandes. Pero Pedro lo hizo. Se bajó de esa barca y comenzó a caminar. Ese es nuestro paso de fe. Esa es nuestra actitud. El Señor nos da la posibilidad. El Señor nos da el poder. Ahora es importante que demos ese paso. ¿Hacia dónde? Hacia Jesús. Porque Pedro bajó de la barca, mirando a Jesús, comenzó a caminar hacia Él y podía caminar sobre las aguas y podía caminar sobre la tormenta, sobre el problema, sobre la dificultad. Lo podemos hacer cuando nosotros damos ese paso de fe. No nos dejamos caídos, no nos dejamos allí en el piso y esperando la nada misma, sino que nos levantamos en el nombre de Jesús y decimos, yo puedo seguir adelante, yo voy a atravesar este problema, no con mis fuerzas, no con mi capacidad propia, sino porque sé que el Señor me da el poder para poder realizarlo. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero dice que
en el versículo 30, había fuerte viento y Pedro comenzó a ver este viento. Y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros damos ese paso de fe y estamos caminando hacia el Señor, al único que debemos mirar es al Señor, porque la tormenta va a seguir, porque la dificultad va a estar. No dice que desapareció la tormenta ni el viento, seguían vigentes. Pero Pedro tenía su mirada puesta en el Señor y en la palabra del Señor que le dijo, ven. Y si el Señor le dijo, ven, es porque Pedro podía ir hacia él caminando sobre las aguas. Ahora resulta que Pedro en un momento empezó a mirar la tormenta, empezó a mirar el fuerte viento. Me imagino truenos, viento, olas enormes. Y se atemorizó, y el temor te paraliza, no te deja seguir caminando, no te deja seguir avanzando hacia el propósito por el cual Jesús te está llamando. Entonces comenzó a hundirse. Hermanos, debemos confiar en el Señor para permanecer de pie, aún a pesar de las tormentas. Cuando Él dijo, Señor, sálvame, socórreme, el Señor extendió su mano, dice el versículo 31, y lo sacó, asió de él, dice, lo tomó, lo levantó. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿En qué? ¿Qué era lo que había sido para Pedro un problema? La tormenta. Pero Jesús no le dijo, mira la tormenta y vení hacia mí. Le dijo, ven. Nosotros debemos oír la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios de mí? ¿Qué dice la palabra de Dios de ti? ¿Qué dice el Señor de nosotros? Que nosotros somos sus hijos, que nosotros somos embajadores, representantes de Él, y que nosotros somos parte de su reino. Un reino donde nosotros podemos disfrutar del poder de su Espíritu Santo, de su gracia, de su amor, de su poder, obrando en nuestro favor. Entonces en esta noche es importante que si tal vez en algún momento comenzaste a caminar sobre las tormentas, pero comenzaste a ver el viento, comenzaste a ver las olas tan grandes, comenzaste a sentir temor y te sentiste hundir y te estás hundiendo, es el momento que digas, Señor, socórreme. Es el momento que alces la voz al cielo y digas, Señor, ayúdame. Socórreme. Y yo te puedo asegurar que Jesús va a tomarte de la mano, te va a levantar y sí, por supuesto, te va a decir, ¿por qué dudaste? Si yo siempre estuve a tu lado, yo siempre estoy aquí. Y lo único que tenés que hacer es caminar confiando y sabiendo de que al final te encontrarás conmigo en victoria y en poder. Pero es tiempo que puedas decirlo. Si estás caminando sobre las aguas, síguelo haciendo mirando a Jesús. Si te estás hundiendo, dile al Señor, socórreme, y Él vendrá pronto en tu auxilio para que sigas caminando hacia Él. Es importante entender y conocer la palabra de Dios, escuchar al Señor y no a las circunstancias y a los problemas que estamos viviendo. Versículo 32 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando Jesús está en tu vida, tu corazón está en paz, tu vida está tranquila. Aunque las circunstancias externas puedan ser muy terribles, muy tremendas, vamos a estar confiado. Jesús está al mando, está al timón de tu barca. Y aunque la tormenta sea tremenda, tenés asegurado de que vas a llegar a un puerto seguro, porque no depende de tus fuerzas, no depende de tu ánimo, sino que depende del poder maravilloso de Jesucristo que está allí reinando en tu corazón y en tu vida. Es importante eso. Dice versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Cuando nosotros reconocemos en nuestro corazón, en nuestra vida, que Jesús verdaderamente es Dios, que verdaderamente Él es Señor, que verdaderamente Él es nuestro Salvador, nuestra vida cambia. Ahora Él lleva el timón de nuestro barco, de nuestra vida, y estamos seguros y completos en Él. Esto mismo podés tener vos en esta noche si abrís tu corazón. Si le decís, Señor, socórreme,
porque siento que estoy hundiéndome. O tal vez estás allí en la barca, remando con gran fatiga y la tormenta es tremenda y parece que no hay esperanza. Yo quiero decirte que Jesús te está viendo esta noche y podés clamar a Él, decirle: Señor, sálvame, ayúdame, ven a mi corazón, ven a mi vida, toma el control de mi vida para que yo pueda llegar a un puerto seguro. Si en esta noche entendiste este mensaje, si llegó esta palabra a tu corazón, podés decirle: Señor, ven a mi vida, ven a reinar. Entonces puedo asegurarte de que todo va a cambiar. La tormenta ya no va a parecer tan tremenda. Y si Jesús está en el barco, en tu corazón, en tu interior, ya nunca más va a haber una tormenta. Podrán haber cosas externas, pero la paz que reine en tu corazón siempre va a ser mayor y la tormenta se va a calmar. Jesús prometió a sus hijos estar todos los días hasta el fin, junto con nosotros. Así que yo te animo a que puedas abrir tu corazón a la palabra de Dios y que entiendas que el único Señor y Salvador se llama Jesucristo. Yo quiero hacer una breve oración esta noche por tu vida, por la vida de cada uno de nosotros, para que estemos confiando en Dios siempre. Amado Dios, maravilloso Padre, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos animas a que siempre estemos mirándote. Que si estamos en una situación muy difícil y ya no tenemos fuerza, sabemos que tú estás allí para socorrernos. Tú vienes milagrosamente a nuestras vidas y nos dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Que si tal vez comenzamos a caminar en algún tiempo en fe y andábamos sobre las tormentas, pero hoy nos sentimos hundir y parece que vamos a desfallecer, entonces podemos alzar nuestra voz y decir: Señor, socórreme, y tú estás allí al lado nuestro para extender la mano, tomarnos, levantarnos y podemos seguir adelante. Ahora, Dios, qué maravilloso tenerte en nuestro corazón, en nuestra vida, porque toda tormenta se calma, porque toda circunstancia que podemos atravesar es nada comparado con tu poder, tu presencia y el maravilloso consejo que nos da, Señor, a través de tu palabra, es que nosotros estemos siempre confiados en fe, un paso de fe. Cada vez un paso de fe, sabiendo de que tú estás allí, Señor, para guardarnos, para sanarnos, para socorrernos y levantarnos cuando fuere necesario. Gracias, Señor, por cada persona que escuchó este mensaje. Dios bendice cada una de sus vidas. Buenas noches, que Dios les bendiga y nos encontramos nuevamente el sábado próximo.